La autonomía estratégica es la palabra de moda en Bruselas hoy en día. Y la autonomía estratégica presupone que la UE tiene una especie de libertad de acción externa. Y al ir a África Occidental y el Sahel, y ver a países expulsando a europeos, principalmente a los franceses ahora, es precisamente eso. Los europeos no son lo suficientemente maduros para ver o reconocer que la soberanía podría estar del lado africano. Así que no pueden aceptar que algo pueda surgir desde dentro de los propios estados africanos, de movimientos y demás. Tiene que ser algo que venga de fuera, igual que en los años 50, cuando se decía que el movimiento de Bandung influía en África de forma negativa. Y ahora es Rusia o China, y así sucesivamente, porque realmente no hay nada. África sigue siendo un cascarón vacío en el sentido político todavía para la mentalidad europea. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con dos colegas de Europa y África. Me acompañan P.O. Hansen, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Linköping en Suecia, y Agogo Akpome, profesor asociado de Literatura e Inglés en la Universidad de Zululand en Sudáfrica. Ambos han trabajado sobre la cuestión del colonialismo europeo en África, y P.O. publicó recientemente otro gran artículo titulado El retorno de lo reprimido, la historia colonial del giro geopolítico de la UOKUN. Este asunto pendiente de la mentalidad colonial de Europa es lo que queremos debatir hoy. Así que, caballeros, bienvenidos. Gracias. Gracias a ambos por dedicar vuestro tiempo. Y quizá empecemos contigo, P.O. Escribiste este artículo en el que argumentas que este giro geopolítico de Europa, de la UOPA, no es tan nuevo como intentan hacer creer. ¿Podrías exponer tu argumento durante un momento? Sí, quiero decir, por supuesto, aproximadamente desde 2014, con la anexión de Crimea por parte de Rusia, esta sensación de un giro geopolítico en la Unión Europea ha ido creciendo exponencialmente, especialmente desde 2022 y la guerra en Ucrania. Ha adquirido nuevas dimensiones. Así que eso es claramente algo nuevo, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿cómo relacionamos esto históricamente? Porque lo que la UE está haciendo es decir que tiene que cambiar, que tiene que volverse geopolítica. Y luego la UE, pero también muchos académicos, think tanks, los medios de comunicación y demás, los expertos, hay un consenso aquí de que esto es algo completamente nuevo. La UEMA nació en los años 50 como un proyecto de paz, como un defensor democrático de la libertad, y que no tenía nada que ver con la geopolítica más allá de la situación en la propia Europa. Así que sí, se reconoce que en los años 50, el escenario europeo de la Guerra Fría tuvo mucho que ver con la formación de la UE. Pero el papel de la UE era desempeñar un papel pacífico e incluso un papel antigeopolítico. Si lo comparamos con la actualidad, sí, en la retórica podemos ver que hay diferencias. Pero si lo miramos históricamente, la UE en realidad se fundó como un proyecto geopolítico, también como un proyecto geoeconómico. Y eso tuvo todo que ver con la forma en que se relacionaba con África, principalmente con las colonias francesas y belgas. Así que aquí es donde entra mi trabajo junto con Stefan Jonsson sobre Euroáfrica, porque Euroáfrica fue el nombre que la UE dio al régimen de asociación que se creó en 1957 con el Tratado de Roma, que asoció a gran parte de África con la UE. Argelia fue un caso especial. En realidad, se incorporó formalmente a la UE, o a la CE, como se llamaba entonces. Así que mi argumento es simplemente decir, mirad, no llaméis a esto nuevo hasta que hayáis estudiado la historia aquí. Lo que sostengo es que el retorno de lo reprimido es en realidad el retorno de lo innombrable. Porque la imagen que la UE quiere propagar es, por supuesto, que le dio una oportunidad a la paz, que fue un proyecto de paz. Y así protege esa especie de concepción inmaculada, por decirlo de alguna manera. Pero lo que digo es que nunca ha existido tal cosa.
La UE siempre ha estado implicada en la geopolítica. Así que lo que los académicos y funcionarios de la UE dicen hoy, que se ven obligados a volverse geopolíticos porque hay tanto juego sucio por parte de Rusia, China y demás, es muy, muy erróneo. En realidad, es un regreso a las raíces del proyecto europeo. También añado que ahora mismo la UE se compara mucho con la UE de la posguerra fría, porque ahí se le da al proyecto europeo el sentido de que la UE de la posguerra fría también era un proyecto de paz, pero de una manera diferente. Era una especie de multilateralismo, convirtiéndose en el modelo para el mundo. De nuevo, muchos académicos trabajaron sobre esto, diciendo que la UE gobernaría el siglo XXI debido a su postura única antigeopolítica, y así sucesivamente. En el artículo también vuelvo a la era de la posguerra fría y demuestro que no es cierto. La UE también fue muy geopolítica durante esa época, aunque de una manera diferente a la actual en muchos aspectos, pero seguía siendo geopolítica. Y creo que eso debe tenerse en cuenta para entender lo que está ocurriendo hoy. Me resulta muy interesante porque esta visión de los europeos como un proyecto puramente pacífico, ¿verdad? Que nunca lleva a cabo ningún tipo de acto represivo. Eso es algo en lo que, Agogo, tú también has trabajado, y también has trabajado en la parte literaria. Déjame preguntarte esto. ¿Crees que los africanos de distintos países ven a la UE y a Europa como un proyecto de paz? En absoluto, en absoluto. Y le agradezco a Peo. Leí tu artículo una vez, estoy seguro de que lo volveré a leer. Creo que es un trabajo brillante. Y también es el tipo de cosas a las que los estudiosos decoloniales, en su mayoría de América Latina, pero cada vez más de África y otras partes del mundo, también han prestado atención. Y sí, respondiendo de nuevo a tu pregunta, Pascal, no. En esta generación, los africanos que prestan atención no han considerado la implicación europea en los asuntos globales como un proyecto de paz. Paz, sí, para los europeos. Y si creces en la academia en África, si prestas atención, entenderías la importancia de la semiótica de la lingüística. Así que es un poco como los derechos humanos. ¿Quién es el ser humano? Cuando alguien impregnado del ethos europeo habla del ser humano, está viendo a una criatura de manera diferente a como tú, que no estás impregnado de ese ethos, lo pensarías. Así que la paz, sí, quizás para Europa, quizás entre Alemania y el Reino Unido, quizás entre Alemania y Francia, pero la paz no para África, no para África, no para las partes del mundo que siguen en la periferia. Así que nunca lo hemos pensado de esa manera, y creo que realmente debemos prestar atención a la semiótica. Así que encuentro esta tensión en el artículo de Peo. E incluso él está intentando mostrar las continuidades y disipar la postura engañosa de los europeos de que están a favor de la paz. Pero cuando te sumerges en el idioma europeo, quizás el inglés, no sé cómo será en otros idiomas. El inglés es el idioma que más he estudiado y, por supuesto, mi lengua materna. Así que la idea del pasado y el presente, la idea de un regreso, porque cuando dices regreso, estás sugiriendo que hubo una partida real. Pero veo que es la paradoja, es la contradicción provocada por el lenguaje, no por la intención. Así que Europa ha estado donde ha estado, diría yo, incluso de década de 1880 en lo que respecta a África y a lo no central, lo no metropolitano. Podría usar la palabra periferia, pero también soy muy cuidadoso con las palabras que utilizo. Entonces, tú, la forma en que Europa mira a África me resulta bastante interesante. Pero también en tu artículo escribes sobre esta visión de que lo que ocurre con África es algo con lo que la Unión Europea y los países europeos se relacionan.
y que, por supuesto, ya no perciben como colonial. Pero la manera en que actúan las decisiones políticas, de nuevo, la incorporación de Argelia y también esta asociación con estados africanos que aún estaban colonizados y el lenguaje que se utiliza. ¿Has analizado eso? ¿Podrías profundizar un poco más en estas formas en las que los europeos ni siquiera son conscientes de que siguen hablando en términos coloniales? Sí, creo que es muy interesante. Cuando la UE mantiene este discurso sobre África, puede permitirse muchos tópicos coloniales. Y puede hacerlo porque históricamente se presenta como un proyecto postcolonial. Francia, Reino Unido y muchas otras potencias coloniales europeas realmente no podrían utilizar esta retórica hoy en día. Quiero decir, todavía lo hacen, pero entonces se encuentran con protestas y siempre hay una tensión ahí. Sin embargo, el Breakthrough Actor Aware habla de África en un idioma muy colonial. Y aún así puede hacerlo porque siente que aquí no hay historia. El propio bien y una historia colonial, tiene una historia postcolonial. Pero, por ejemplo, miro a Josep Borrell, el antiguo alto representante de la UE, o el alto diplomático, el jefe de asuntos exteriores de la UE. Él dijo en 2021, como vecino de África y su principal socio, nos preocupan directamente las condiciones en las que se produce el auge de este continente joven y dinámico. Si no prestamos suficiente atención a este asunto, otros lo harán, y probablemente a nuestra costa. Así que tomo eso, y hay muchas declaraciones como esta. Y luego lo comparo con cómo fue el debate en torno a la fundación de la Unión Europea en 1957. Aquí hay una cita de Le Monde de 1957, de febrero de 1957, de que se firmara el Tratado de Roma. Y aquí su página de opinión, la página de artículos de opinión, afirma que, cito, los 6, refiriéndose a los 6 miembros fundadores de la UE, son también conscientes de que el destino político de Europa está más o menos vinculado al de África, y que si otras influencias llegaran a suplantar la nuestra en estos territorios, aparecerían graves riesgos en el horizonte. Así que, de nuevo, existe esta competencia por África. Y durante mucho tiempo, la UE prácticamente dominó esa competencia, y había muy poca rivalidad. En los últimos 20 años aproximadamente, la situación ha cambiado drásticamente. Y a la UE no le gusta eso. No le gusta tener competencia en África, por lo que la situación se vuelve cada vez más tensa. Así que me centro en eso, y es ahí donde la retórica de la UE se vuelve aún más evocadora de los tiempos coloniales. Sí, porque la idea es que tenemos que ser fuertes en África para que otros no puedan estar aquí. Y luego supongo que si vas a Sudáfrica o a Nigeria, a Gogo, imagino que la competencia es algo que mucha gente recibiría con agrado, ¿no? Eso es interesante, pero bueno, no exactamente. Sabes, los africanos rechazan la idea que Peo ha expresado de manera tan articulada de que África es un peón, algo que puede ser tomado por Europa o por América o por China o por Rusia. Es un idioma muy condescendiente, muy racista. Y eso estoy usando las palabras de Peo. Me gustaría referirme de nuevo a Peo, y creo que es un comentario brillante el que hizo cuando habla de que Europa se autodenomina postcolonial. Hay mucha manipulación en el lenguaje que utilizan estas personas. Puede que quieras decir neocolonial, pero muchos académicos de coloniales prefieren hablar de colonialidad, con lo que establecen una distinción clara entre aquellos momentos históricos que pretendían ser postcoloniales, especialmente los momentos de la creación de la idea westfaliana del Estado-nación en África. Y de nuevo, el momento de la supuesta concesión de la independencia, que coincide aproximadamente con la fundación. En 1957, Ghana se independizó,
y en 1960 unos 16 o 17 estados africanos se independizaron. Para 1930, cuando celebraron la primera reunión de la Organización para la Unidad Africana en Addis Abeba. Es importante prestar atención a las formas en que estas son representaciones de cambio que no contienen ningún cambio real. Hay representaciones de cambio que se realizan con el fin de preservar el proyecto colonial. ¿Y qué es el proyecto colonial? Es dependencia, es extracción, es extractivismo, es racismo, es alteridad. Dado que eso no ha cambiado, y creo que en gran medida eso es lo que está en la raíz del argumento de Peo, entonces realmente nada ha cambiado. Lo que ha cambiado es la manera en que se representan estas ideas y la forma en que se discuten, las retóricas que se han utilizado, las maniobras narrativas que se han empleado para sugerir, por ejemplo, que la UE ahora está interesada debido a la situación en Ucrania. Se publicó un documento interesante en 2011, una nueva geografía del poder europeo. Esto fue antes de Crimea, antes de 2014. Se publicó en 2011. Estos son los think tanks que ya estaban trazando cómo iban a intervenir especialmente en el norte de África. Libia, Gaddafi, ocurrió en 2011, no en 2014. Así que estas excusas pueden ser fácilmente, cualquiera que preste atención puede dejarlas de lado fácilmente para entender qué es exactamente lo que está en el corazón del proyecto europeo y el propósito de la UE, que claramente no es proyectar ningún tipo de paz, sino continuar en su camino de poder duro. Peo también utiliza ese término en sus proyectos geopolíticos, agresivos y militaristas, bajo el disfraz de la paz. Y creo que queda claro cuando prestamos atención, excepto que lamentablemente no todo el mundo está prestando atención. Y terminaré con esto. Jan Oberg, a quien Peo quizá conozca, ¿sabes lo que dice Pascal? Estoy seguro de que has estado en contacto con él muchas veces. ¿Sabes lo que dice? Habla sobre el MIMAC, el complejo militar, industrial, mediático y académico. Y creo que eso es muy acertado, porque los medios de comunicación y el mundo académico han sido clave para el engaño de la UE, del mundo angloamericano, y no creo que podamos dejar a Estados Unidos fuera de esta conversación. Hasta el punto de que incluso muchos ciudadanos euroamericanos por lo demás inteligentes, creen plenamente que no están implicados en estas maniobras geopolíticas debido a la exitosa, diría yo, pero muy insidiosa integración de los medios y la academia en la política, en este negocio. Y siguen haciéndolo hoy en día. No han aflojado. Si observas las descripciones que hacen de África, las descripciones que hacen sobre China y Rusia, sigue siendo que estos tipos intentan meterse en nuestro territorio. Tenemos que mantenerlos alisados. Si extremadamente guaironíes, repugnantes. Extremely colonial and extremely disgusting. Sabes, el lenguaje utilizado en esta imagen. Algo que siempre me sorprende es que Europa, o los europeos en general, parecen tener tan poca comprensión de que el colonialismo no es cosa del pasado. Y Peo, creo que también en tu investigación analizas cómo no solo se está olvidando la experiencia pasada del colonialismo y las raíces tempranas de la Europa colonial, sino cómo constantemente se están básicamente apartando. ¿Crees, quizás esto va para los dos, que lo que está ocurriendo recientemente en África Occidental, como en Burkina Faso, con la emancipación de varios estados que expulsan a los franceses y no dejan entrar a los estadounidenses, y la representación de esto como algo nefasto que viene de Rusia y que está siendo apoyado, forma parte de este encuadre general de que todo lo que ocurre en África básicamente viene de fuera o tiene que venir de fuera? Quizás, Peo, puedes hablar tú primero sobre esto y luego Hugo. Maybe Peo, can you speak to this first and then I'll go? Sí, creo que tienes toda la razón, Pascal, porque se presenta de esa manera. Y eso nos remite a, si miras la fundación de la UME
en los años 50 y toda la cuestión de los movimientos anticoloniales, el movimiento de Bandung y demás. Lo que los políticos europeos y los medios de comunicación, así como los académicos estadounidenses, esa era un poco la perspectiva de las relaciones internacionales en ese momento, creían era que la transformación del mundo en un sistema de estados-nación independientes no era algo que quisieran que ocurriera. Así que hicieron todo lo posible para mantener el mundo en ese sentido más plural, con grandes potencias, imperios coloniales que seguían dominando el mundo. Y temían al Estado-nación como un elemento desestabilizador de ese sistema. Así que siempre presentaban al Estado-nación como algo anticuado, como algo arcaico que ya habíamos superado y que no debíamos repetir, cuando en realidad ese sistema nunca había visto la luz del día, ¿verdad? Ese sistema era el mundo posterior a los años 60, cuando cada frontera se convirtió en la frontera de otra nación-estado, legalmente independiente. Así que la soberanía era una palabra maldita entre los líderes de Europa Occidental en ese momento. Despreciaban la soberanía para los demás, sí, exactamente, y elogiaban la interdependencia. Aparecieron todas estas palabras nuevas. Así, el colonialismo ya no es colonialismo, es interdependencia, es desarrollo. Son todas esas palabras bonitas. Hicieron eso precisamente para proteger su propia independencia y su propia soberanía. El académico francés de Relaciones Internacionales Raymond Aron habló mucho sobre ello, al igual que Stanley Hoffman y otros. Decían constantemente que Europa Occidental solo podría mantener su autonomía si conservaba sus colonias. Y eso sigue ocurriendo hoy, ¿verdad? La autonomía estratégica es la palabra de moda en Bruselas hoy en día. Y la autonomía estratégica presupone que la UNOE tiene una especie de libertad de acción exterior. Y al ir a África Occidental y al Sahel y ver a países expulsando a los europeos, principalmente a los franceses ahora, es precisamente eso. Los europeos no son lo suficientemente maduros para ver o reconocer que la soberanía podría estar del lado africano. Así que no pueden aceptar que algo pueda surgir de los propios estados africanos, de movimientos y demás. Tiene que ser algo que venga de fuera. Igual que en los años 50, el movimiento de Bandung influiría en África de la manera equivocada, y ahora es Rusia o China, y así sucesivamente, porque realmente no hay nada. África sigue siendo un vacío, en el sentido político, para la mentalidad europea. Así que creo que eso es muy importante, tener ese tipo de conexión histórica, mantenerla viva. Agogo, ¿quieres comentar al respecto? Gogo, do you want to speak to that? I'll respond in this way. Así que responderé de esta manera. De nuevo, tomaré como referencia la última parte del comentario de Peo. Cuando decimos que los ideólogos europeos no pueden ver, por ejemplo, que podría haber autonomía y soberanía en África, creo que sí pueden. Pienso que el problema es que entienden que la hegemonía europea, el dominio europeo, depende de la subyugación de otras partes del mundo, especialmente África, América Latina y muchas partes de Asia. Ellos lo entienden. Entienden que la próspera industria del chocolate en Bélgica y Suiza, la condición básica de posibilidad para ello es el extractivismo que ocurre en África Occidental, porque todo ese cacao, o la gran mayoría de ese cacao, proviene de Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. Ellos lo entienden. Si Ghana, Nigeria y Costa de Marfil, si los agricultores de cacao tuvieran soberanía, si pudieran determinar el precio y el comercio del cacao, toda esa industria multimillonaria en euros se vendría abajo, perderían su poder. Ellos lo entienden. Quizás sean los gente común, no es un término muy adecuado, pero quizás sean los otros europeos quienes no lo entienden. Los otros europeos a quienes se les ha mentido durante los últimos 60 u 80 años, diciéndoles que son dominantes, que tienen esas calles tan bonitas en Bruselas, en Berlín, en Francia, porque son trabajadores, porque son muy inteligentes. Esas son las personas que quizás no lo entienden, pero es porque no están prestando atención.
who write papers like this, the New Pero los think tanks que escriben documentos como este, como la nueva geografía del poder europeo, lo saben muy bien. Por eso tienen este férreo control sobre la clase política, para asegurar que los mismos patrones agresivos, militaristas y extractivistas que se inauguraron en el siglo XIX se mantengan de una forma u otra. Y elaboran lenguaje, elaboran retórica, elaboran políticas exteriores que desvían la atención de la realidad, que hacen parecer que no hay continuidad, que hacen parecer que todo eso es cosa del pasado. Pero ellos lo entienden y están volviendo a la idea de la autonomía estratégica. Yo diría que es la guerra civil que se está desarrollando ahora mismo en Occidente. La competencia por el control, por la llamada entre los neoconservadores y los neoliberales, y personas como Donald Trump y Macron, que buscan restablecerse como los responsables del cálculo geopolítico global. Pero quienes hacen eso entienden muy bien que para poder seguir viviendo como hegemones necesitan negar la autonomía y la soberanía a los pueblos de África en general. Lo necesitan. De lo contrario, ¿cómo van a acceder al cobalto en la RDC? Observa lo que ocurre en la RDC. No va a ser estable en las próximas décadas, hasta donde alcanza la vista. ¿De qué otra manera van a acceder al 60% de los depósitos mundiales de cobalto si permiten que la RDC, si reconocen que la soberanía es un derecho de los congoleños? Ese es el punto. Entonces, incluso, sabes, se vuelve aún más difícil para mí mirar esto, especialmente cuando luego escucho hablar, y quizá, Peo, tú puedas comentar sobre esto, sobre la estabilidad, sobre construir estabilidad, cuando en realidad entendemos que muchos de los mecanismos de explotación del continente africano se basan en la inestabilidad y en fomentar la inestabilidad dentro de los países. Quiero decir, el hecho de que todavía, ¿cuántos estados siguen usando el franco CFA? Siguen siendo más de 10, ¿verdad? Creo que es incluso más, 14 o 18 o algo así. De 14 a 18. Y mucho de esto tiene que ver con la competencia interna, que luego puede ser fomentada por un lado o por el otro. Uno de los regímenes tiene la idea de deshacerse de ese franco. Peo, ¿puedes hablar un poco más sobre los mecanismos que se utilizan actualmente y que conectan con Europa para mantener la relación especial entre la UE y los países africanos? Sí, bueno, creo que Agogo ya ha hablado de eso muy bien, pero creo que algunos ejemplos pueden ser útiles. Antes de la guerra en Ucrania, en 2022, la UE estaba presionando a los países africanos para que descarbonizaran, que extrajeran menos petróleo y gas y redujeran su producción. Luego llegó el ataque de Rusia a Ucrania y el mundo cambió. De repente, toda la relación gasística con Rusia se rompió. Y entonces la UE y los países europeos cambiaron de opinión y presionaron a África para que aumentara la extracción y producción de energía fósil, y también para que creara nuevos sistemas de oleoductos. En lugar de gas de Rusia, querían gas de Argelia a través de Marruecos, y así sucesivamente. Y eso solo demuestra cómo los europeos intentan dictar el desarrollo industrial y los grandes cambios estructurales en los países africanos. Y lo presentan como, ya sabes, oh, es ecológico, es progresista, la UE es genial. Luego dan la vuelta y todo vuelve a ser la UE de los combustibles fósiles. Y de nuevo, los intereses tenemos que fijarnos en los intereses subyacentes aquí. Y a veces pueden ser difíciles de ver de inmediato y otras veces son muy evidentes, como en este caso. Pero es interesante, continúa así, pero por otro lado, hoy en día muchos países africanos tienen mucho más margen de maniobra frente a la UE. Y creo que ese es el gran irritante y peligro para los europeos, que ven que a menudo no son la primera opción de los países africanos. Se van con China o se van con otro. Y eso es un escándalo para la UE. No lo aceptan. Y de nuevo,
Esto refleja el hecho de que la UE tiene dificultades para aceptar y actuar. Quiero decir, fíjate en cómo protegen y consideran la soberanía de Ucrania como algo sagrado, pero la soberanía en África nunca ha sido así, y sigue siendo algo muy relativo. Y eso demuestra una vez más que la autonomía estratégica de la UEPLA depende de invadir la soberanía de otros, por ejemplo, en África. Así es como funciona la autoestratégica, porque es geopolítica, es esa soberanía dura que siempre necesita tener ese margen y autonomía externos. Leeway and autonomy to make, as there was an article in Financial Hubo un Times artículo en el by Financial Mark DeVos, Times escrito por Mark DeVos, que es líder de un grupo de expertos. Escribió un artículo de opinión en el Financial Times el 12 de mayo y dijo que el proyecto europeo es ahora un proyecto de poder duro que necesita una huella geoestratégica más allá de sus fronteras actuales. Y ya sabes, ¿cómo puede ese tipo de huella geoestratégica estar en conformidad con el derecho internacional? No puede. Así que no hay ninguna diferencia aquí entre lo que la UE moraliza sobre Rusia o sobre otros países que están invadiendo la soberanía más allá de sus fronteras. Eso es lo que hacen los europeos, lo que siempre han hecho, y ahora quieren hacerlo en mayor medida. Sin embargo, seguimos manteniendo este principio moral, esta idea de que la UE es diferente, pero no lo es. Agogo, en general, ¿te preocupa esto? ¿O conoces a colegas africanos que estén preocupados por estos mensajes que llegan desde Europa? ¿O es más bien algo que ves y piensas? Sí, esto siempre ha sido así. Así que sabemos cómo manejarlo. I think it's both. Again, it depends on who you are Creo que es ambas cosas. talking to. De nuevo, depende de a quién te refieras, con quién estés hablando. Igual que en Europa, tenemos, y esto lo he notado recientemente en mi interacción con colegas europeos, de los cuales tengo muchos, hay efectivamente colegas que no están prestando atención. Quiero decir, y aquí me desvío un poco, tomemos el tema de la migración. Yo también trabajo en migración. He estado en una sala con colegas europeos que están genuinamente sorprendidos de que los mayores campos de migrantes, campos de refugiados del mundo, no estén en Europa, que más africanos se desplacen a otros países africanos que a Europa. Quiero decir, son académicos respetados que están sorprendidos. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, perdón por eso. ¿Me quedé congelado un momento? Sorry about that. Did I freeze for a moment? No, you're good. Sorry. Yeah. So. No, estás bien, perdona, sí. Así que, sí, puede que haya académicos africanos que, por ejemplo, sé que me he encontrado con algunos africanos que se sorprenden por la USAID o que están desmantelando la USAID y parecen no saber que la USAID nunca ha sido amiga de los africanos. Pero creo que quienes prestan atención saben que esto siempre ha sido así. Si miras la economía, por ejemplo, todo este alboroto sobre, quiero decir, el mito de la trampa de la deuda china, y Peo hizo referencia a ello. Esa es una forma muy eficaz de extractivismo. Y mira cuándo se formaron las instituciones de Bretton Woods, 44, 45, justo cuando salíamos del antiguo sistema y Estados Unidos empezaba a asumir el dominio, y estaba muy claro que el Imperio Británico, por ejemplo, estaba en sus últimos días. Así que el sistema colonial mutó de manera muy astuta en el sistema de Estados-nación, al menos para otras partes del mundo. Y el extractivismo que antes se realizaba de formas más claras, más evidentes, más gráficas, adoptó medios menos gráficos a través del sistema de la deuda. Y en el momento en que el FMI y el Banco Mundial empezaron a ejercer resistencia, entonces se ve que gran parte de la deuda ahora pasa por o proviene de los clubes de Londres y París, que son organizaciones europeas, Estados miembros europeos, y continúan extrayendo dinero de esta parte del mundo, especialmente de África. Algunos colegas míos se sorprendieron mucho el otro día cuando les dije, ¿sabéis que podríais viajar a Suiza con una bolsa llena de cualquier moneda y no tendríais que declararla? Y sabes, por Mobutu Sese Seko, que fue un caso muy importante,
y quizá por Abacha de Nigeria, que la gran mayoría de los fondos blanqueados de África, los fondos blanqueados rastreables, ¿dónde están? Están en Suiza, están en mansiones en París, están en Londres. Así que ese extractivismo realmente nunca se ha detenido. Realmente nunca se ha detenido. Y terminaré esta respuesta con esto. Es algo que aprendí muy recientemente y me sorprendió, incluso a mí. En 2011, creo que fue en 2010 o 2011, cuando hubo una crisis en Costa de Marfil, ¿verdad? Y Laurent Gbagbo contra el actual presidente Alassane Ouattara. Gbagbo fue capturado en Abidjan. Gbagbo was captured in Abidjan. And the Times of London reports Y The Times de Londres informa que un factor importante que llevó a su captura final fue cierta actividad en un túnel físico real que conecta el Palacio Presidencial con, adivina qué, la Embajada Francesa. Gbagbo había levantado un muro en ese túnel y fue volado por fuerzas de la ONU o de quien fuera, lo que facilitó todo. La idea de que en 2011, y creo que ese túnel aún debe existir hoy en día, exista un túnel físico que une el Palacio Presidencial de un jefe de Estado con la embajada de un país europeo. En 2011 incluso yo me sorprendí, pero eso te muestra cómo ha sucedido y cómo sigue sucediendo. Sí, básicamente estos lazos coloniales tan evidentes del pasado nunca se han cortado, han sido renombrados y demás. Pero al mismo tiempo, quizá hacia el final de la discusión, me gustaría señalar un par de aspectos nuevos en esta relación. Quiero decir, hay algo que es muy fundamental, especialmente para el derecho internacional, y es en este momento las acciones de Sudáfrica hacia el otro proyecto colonial, el proyecto colonial sumamente violento y genocida en Oriente Medio, el genocidio en Gaza, y cómo Sudáfrica y muchos estados africanos se han sumado realmente a esta demanda ante la CIJ, que básicamente es rechazada de forma unánime por casi todos los estados europeos y Norteamérica. Seguimos viendo un cambio en el conjunto, o digamos en el equilibrio tradicional de poder entre los dos continentes. Quizá empezamos con Agogo y luego pasamos a Peo. Maybe we start with Agogo and then go to Peo. Diría que estamos empezando a ver el potencial, las posibilidades de cambios, pero creo que esto se debe más, y uso esa palabra deliberadamente, a la ocasión provocada por el relativo declive del poder estadounidense, la constatación de los límites en primer lugar del poder militar de Estados Unidos, como se está demostrando en los campos de batalla de Ucrania. Y creo que es importante, en este momento, recalcar también que cuando hablamos del Reino Unido, de la UE, de Nordopic a Angiders del Potruduro, y quiero me no me aceptaron realmente tentado Svoria, el dominio de Europa Steppen, si es para estado motivado por el poder militar, por un poder agresivo, genocida. Aunque la UE pareció retirarse de esa postura, no fue por elección, era 1945, y no fue un final, fue una transferencia a Estados Unidos. Y Europa siempre ha sido un socio clave en la agresión exterior de Estados Unidos, siempre. Y creo que lo que están haciendo ahora, la idea de autonomía estratégica, es una toma de conciencia provocada por la aparente ruptura de Trump con ese entendimiento de que puede que ya no reciban cooperación incondicional en las guerras que elijan librar. Así que no es realmente un cambio de opinión, es un cambio de táctica. Las ideas siguen siendo las mismas, siguieron esa línea paralela, y fíjate en el bombardeo de la OTAN sobre Libia, participaron. Creo que lo recuerdas, Pascal, en aquella conferencia nuestra, cuando ese ministro de Asuntos Exteriores nos contaba cómo las tropas europeas estaban hincadas y necesitaban permiso de espacio aéreo para enviar esas bombas a Libia. Así que Europa utilizó eso de manera efectiva, y por cierto todavía lo hacen, y quieren seguir utilizándolo. Lo que están haciendo, en mi opinión, puede entenderse como un plan de contingencia. Durante esos años, podríamos tener un presidente al estilo Trump que no pueda garantizar el acuerdo. Así que necesitamos tener un plan B.
Creo que eso es lo que están haciendo. No es un cambio de postura, no representa ninguna discontinuidad respecto a lo que han estado haciendo. Así que espero haber respondido a la pregunta o me he desviado demasiado del tema. No quiero decir, hay un cambio en general. Vale, estás hablando de urgencia. Sí, sí. Así que creo que hay una posibilidad, y si podemos hablar de eso, del relativo declive de Estados Unidos, por supuesto que ocurre al mismo tiempo que el ascenso muy significativo de China, especialmente en la diplomacia y en la economía, y el resurgimiento de Rusia, tanto como miembro clave de los BRICS, como también diplomáticamente en términos de los recuerdos que tenemos de la implicación soviética en las luchas de liberación en el continente, porque eso es muy importante. Hoy lees reseñas de personas a las que les gusta hablar de los africanos como si fueran idiotas por parecer simpáticos hacia Rusia. Tienen una historia con la Unión Soviética, tienen una historia con Cuba. Y por supuesto, la imagen que estamos recibiendo de Ucrania demuestra que Estados Unidos y la confrontación angloamericana con un rival militar de igual nivel está mostrando que no son tan invencibles como nos han hecho creer durante todas estas décadas. Así que creo que esto ha generado esperanza en muchos africanos. Y quizás una de las formas en que esa esperanza se ha manifestado es en el Sahel, donde los lazos con Estados Unidos y las potencias europeas, tropas danesas en el Sahel, tropas francesas en el Sahel, están siendo expulsados, formando esa alianza, la alianza de los estados sahelianos, y mejorando las asociaciones con China y Rusia, lo cual es un paso lógico a tomar, si me preguntas. Si te encuentras en un espacio geopolítico muy militarizado y militarista, necesitas socios, y la historia demuestra que Europa nunca ha sido un socio de África. That Europe has never been a partner of Africa. The Anglo-American world has never been friends with Africa. El mundo angloamericano nunca ha sido amigo de África. Así que tus analistas, centrados en Occidente, algunos de ellos africanos, están mirando por encima del hombro el aparente interés en las alianzas con China y Rusia. Pero, ¿pueden decirme qué opciones tienen estos estados? No he visto las opciones que tienen estos estados. Si te encuentras en un contexto militarizado, quiero decir, y tú también lo dijiste, Pascal, y aquí me detengo. Cuando hablas de la necesidad de inestabilidad, ya están propagando las posibilidades de inestabilidad en lugares tan estables como Ghana, intentando justificar la presencia de bases en esa zona para rodear la AES, rodear a los estados sahelianos e instigar inestabilidad sobre la que puedan culpar a otros, crear revoluciones o provocar cambios de régimen o golpes de Estado. Eso es necesario. La inestabilidad es una condición previa necesaria para los golpes de Estado y el cambio de régimen, y eso es lo que quieren hacer. Y rezamos para que no ocurra como sucedió en Libia. Intentaron hacer eso en Libia, y cuando la propia gente no reaccionó contra Gaddafi, tuvieron que intervenir y sacar a Gaddafi ellos mismos. Así que esa inestabilidad es crucial. Pero esto para mí indica la posibilidad de que pueda haber un cambio. Y creo que lo que Estados Unidos ha estado haciéndose a sí mismo, especialmente con estas guerras comerciales económicas, aumenta la posibilidad de un movimiento hacia la multipolaridad, en cuyo escenario los estados africanos tendrán mayor influencia y capacidad de acción. Teo, ¿quieres comentar sobre eso? Sí, quiero decir, es una gran pregunta, ¿verdad? Y creo que, sí, como siempre, las cosas están cambiando. La cuestión es, ¿en qué dirección? ¿Cómo percibimos la acumulación o desacumulación de poder en varios centros y así sucesivamente? Pero creo que los cambios ahora son significativos. Y creo que con la Casa Blanca de Trump hay tanto una especie de reafirmación como llamadas de atención por todas partes, especialmente en la UE. Porque ha habido este mantra durante unos 20 años o así, a menudo impulsado por voces de Europa del Este y luego adoptado por voces de Europa Occidental,
diciendo que, bueno, sabíamos que no podíamos tener distensión con Rusia y Putin, y que no se puede confiar en Rusia, y que deberíais habernos escuchado porque tenemos experiencia de primera mano, y así sucesivamente. Pero mi mantra siempre ha sido, no confíes en Estados Unidos. Y eso es Trump, ¿verdad? Don't trust the US. And that's Trump, right? So all of a sudden, we can just retort, look, we told you so. Así que de repente, ya sabes, podemos simplemente responder, mira, te lo dijimos, no puedes confiar en los estadounidenses. Ahora te dan la espalda, simplemente deciden cambiar y dejarte. Pero históricamente, eso también tiene precedentes, ¿verdad? Así que debemos recordar que, sí, Estados Unidos fue muy influyente en la creación de la Unión Europea en los años 50, pero para Alemania Occidental y Francia, el proyecto europeo también era anti-estadounidense. Y Euráfrica era el sueño de una tercera vía o una tercera fuerza en la política mundial. Porque personas como Konrad Adenauer y numerosos líderes franceses, lo sabemos, eran muy escépticos. No aceptaban la lógica de la Guerra Fría, no aceptaban el orden mundial bipolar, querían que al menos fuera un orden tripolar, con Euráfrica en el centro. Y esa era, por supuesto, la esperanza. Sentían que el colonialismo en África seguía existiendo después de 1945, mientras que el continente europeo estaba ocupado por las dos superpotencias. Así que, para los centros de poder en Europa Occidental, pensaban que no, podemos expandirnos hacia el sur y consolidar nuestro poder en África. Esa será la tercera vía. Pero junto a eso, por supuesto, estaba la sospecha. Y quiero decir, la crisis de Suez es una ilustración perfecta. Francia y Alemania Occidental acababan de recibir la confirmación de que no podían confiar en los estadounidenses. Así que, la crisis de Suez y la guerra de Suez fueron, por supuesto, una llamada de atención para los europeos para decir, necesitamos tener la Unión Europea. Necesitamos tener nuestro propio proyecto geopolítico de alguna manera, porque no podemos confiar en los estadounidenses. Y lo mismo ocurrió con Alemania Occidental. La cuestión de la defensa. Cuando recibieron noticias de que quizá a Estados Unidos no le interesaba defender toda Alemania frente a un ataque soviético, pidieron armas nucleares. Así que hay todo tipo de paralelismos históricos a los que podemos remontarnos. Y creo que lo que no menciono en el artículo, y de lo que no hemos hablado aquí, es, por supuesto, que tenemos estos periodos en la historia. Pero un periodo muy interesante, en mi opinión, son los años 70 y 80, porque entonces tuvimos graves conflictos entre Europa Occidental y Estados Unidos. Pero los conflictos de entonces eran sobre todo que los estadounidenses sentían que los europeos eran demasiado blandos, ¿verdad? Y eso también ocurre hoy en día. Pero hoy, la respuesta europea a esa blandura es convertirse en una potencia dura. Pero en los años 70, la respuesta de los europeos occidentales a la acusación estadounidense de que los europeos eran blandos, especialmente blandos con la Unión Soviética, fue que los europeos decían, no, vamos a seguir siendo blandos porque la distensión es el único camino. La desescalada, el desarme y todas esas cosas. En realidad hubo mucho progreso en esa época, en ese sentido. Pero hoy, los europeos responden redoblando una estrategia fallida, pensando que pueden volver a revitalizar esa tercera fuerza europea, cosa que yo no creo posible. Y también pienso que la Unión Europea está hay demasiadas divisiones, demasiada fricción interna en la UOME como para lograrlo. Y creo que también es importante señalar que, cuando se encuesta a los europeos, no parecen especialmente interesados en librar guerras cuando se habla con la gente. Y creo que la guerra de Ucrania lleva ya más de 3 años, y se ha presentado como nuestra guerra, como una guerra europea, pero casi ningún europeo se ha puesto las botas y ha marchado a Ucrania para morir en las trincheras. Y creo que esa es la especie de corriente subterránea que debería salir a la luz. Decir que si los europeos no quieren luchar, ir a la guerra, morir y sacrificarse por esta Europa de poder duro, entonces, ¿qué es realmente? Pero también crea esta alternativa.
Si los europeos no quieren luchar, entonces ahí tenemos el embrión de un nuevo movimiento pacifista, como el que tuvimos en los años 70 y 80. Un movimiento pacifista realmente fuerte, que presionó a los políticos para que continuaran con la distensión, para que continuaran con la coexistencia. Aunque no les gustara la Unión Soviética, decían que había que coexistir, así que había que dialogar. Un movimiento de mesura pacifista, para distensión, para nueva estrategia geopolítica. Anti-geopolitical strategy. Gracias por esto, y ya estamos llegando al final, pero aún me gustaría preguntarte, Agogo, viéndolo desde Sudáfrica, ¿tiene sentido la lucha europea con Rusia? ¿O cuál es la interpretación de lo que les está ocurriendo a los europeos, viéndolo desde Sudáfrica? Esa no es una pregunta fácil, pero creo que me atrevo a decir que entre quienes prestan atención hay una clara comprensión de que Europa nunca ha sido nuestra amiga en cuestiones geopolíticas. Por ejemplo, sé que en un seminario reciente a algunos colegas les sorprendió saber que hay una base estadounidense en Botsuana. Botsuana es uno de los países africanos más estables y prósperos, y debido al mal sabor que el apartheid sigue dejando en la boca de muchos sudafricanos, y a los hechos muy duros sobre la complicidad e implicación de Europa y Estados Unidos en el apartheid, y por supuesto, por la historia que tienen Sudáfrica y los países africanos, especialmente Sudáfrica y los países del sur de África, donde la llamada liberación se caracterizó por eventos más militaristas, más que por ejemplo en Nigeria, existe una perspectiva diferente. La comprensión de esa historia existe entre quienes prestan atención, y la comprensión es que cualquier interés que Europa muestre en África en este momento es un interés egoísta. Es una continuación de lo que yo llamo colonización histórica. Intento dividirlas en colonización histórica y colonización contemporánea. Muchos académicos decoloniales hablan de colonialidad, y como sabes, al menos en los círculos académicos, esa discusión ha cobrado una importancia significativa en los últimos 10 años. Así que no hay un verdadero apetito. Hay comentaristas que incluso dicen, gracias a Dios que Estados Unidos está retirando su apoyo. Aquí hay una oportunidad para que seamos quienes debemos ser y nos liberemos de las cadenas, de los caballos de Troya que nos han dado en nombre de la fe. Así que creo, y luego las formas en que China ha actuado, aunque hay una fuerte propaganda de fuentes occidentales, pensadores occidentales y pensadores africanos con una visión occidental en contra de lo que sea que esté ocurriendo con China. Bueno, viajé recientemente a 3 países con un equipo de colegas. Fuimos a Kenia, fue mi primer viaje a Kenia, fuimos a Uganda y fuimos a Tanzania. Y en cada aeropuerto por el que pasas, en cada capital que atraviesas en estos 3 países, ves señales físicas de la intervención china en términos de infraestructuras. Condujimos por la carretera desde el aeropuerto de Entebbe hasta Kampala. En la Universidad de Dar es Salaam en Tanzania, vi asientos donados a la universidad por los chinos. En el campus de la Universidad Moi en Eldoret, Kenia, vimos edificios donados ya en los años 90 por los chinos. Donated in the 90s already by the Chinese. When we think of what we have received, cuando pensamos en lo que hemos recibido de Occidente, pensamos en los miles de millones que los líderes africanos cómplices esconden en cuentas suizas. Así que creo que es una continuación de la ilusión. Si los pensadores europeos creen que están causando impresión en los africanos, tal vez estén causando esa impresión en sus académicos y expertos cómplices. Por ejemplo, algunos de los análisis que escuchamos hoy en día sobre Ibrahim Traoré de Burkina Faso, la gente habla de Ibrahim Traoré en Kenia, en Nigeria, en iglesias, en seminarios. ¿Qué significa eso? Para mí significa una articulación seria de un rechazo a las moralizaciones europeas a lo largo de los años. Lo demuestra. It demonstrates. And people will tell you, oh, they say he's a military man, okay.
Y la gente te dirá, oh, dicen que es un militar, vale, pero ¿qué han hecho los otros que decían ser políticos por sus países? Así que sí, y permíteme decir esto antes de que termines. Y discúlpame, no pretendo ser un experto en Europa, pero si estudias el colonialismo, entonces estudias Europa y estudias América. Y eso es parte de lo que hacemos. Los medios de comunicación y el complejo académico europeos han, en mi opinión, engañado a los europeos durante décadas con esta falsa idea de que realmente son superiores, moralmente, civilizacionalmente, en términos de inteligencia humana básica, y que todo lo que tienen es resultado de esa superioridad o de su duro trabajo. Eso se está desmoronando. Vemos especialmente en los titubeos de Donald Trump y en la confusión sobre la situación en Ucrania, que no parece que los europeos sean capaces de enfrentarse a las realidades actuales. Esto no augura nada bueno para Europa. Y Yanis Varoufakis plantea un argumento muy contundente cuando habla del capital en la nube. Seguro que le has oído hablar sobre la incapacidad de Estados Unidos y de Europa para hacer frente a los avances tecnológicos que se encuentran en el Xilin, WUS y en China. Así que creo que hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos una Europa, necesitamos un mundo en el que todos sean conscientes de la importancia del otro, como hicimos en 1884, como hicimos en 1945, así debemos hacerlo en 2025. Y cuanto antes los colegas de todas partes lleguen a esta conclusión, mejor será para el corazón. Perdón, no quería sonar moralista. Y el papel de la agencia, que existe agencia. Creo que Europa es mala conceptualizando la agencia de los demás. Amigos, hemos llegado a la marca de 1 hora. Pero ¿estás de acuerdo en que lo cerremos aquí? Sí, está bien. Entonces, P.O. Hansen y Agogo Akpome, pondré enlaces a vuestro trabajo en la caja de descripción más abajo. Y os agradezco a ambos vuestro tiempo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascal. Gracias. Es genial. Gracias, Peo. Gracias.